Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Argentina parece que está condenada a repetir ciertos gestos que tiene el poder, que tiene la política. Y me refiero con esto a este emergente que surgió el año pasado con una elección donde gana Javier Milei, una figura que irrumpe en la arena política, que irrumpe desplazando a las dos principales estructuras políticas que habían surgido a partir de la crisis del 2001 y que en gran medida fue elegido para quizás superar estas discusiones entre la política, esas peleas que los dirigentes se planteaban como principal vector por el cual ejercían el discurso del poder en nuestro país. Sin embargo, vimos en las últimas horas que Javier Milei se concentró solamente en objetivos que no van mucho más allá de lo personal. Un viaje a España para participar de una arenga de la ultraderecha ibérica con Vox, con un discurso fuerte, metiéndose en la política interna de España, alimentando una guerra contra un supuesto socialismo, comunismo, y volvió de España dejando a las relaciones bilaterales tensas y casi al borde de la ruptura, y vuelve a España y hace un Luna Park con show de por medio, presenta su libro, dice que es uno de los principales dirigentes mundiales del liberalismo, y en ese relato que va construyendo Javier Milei, va dejando de lado cuestiones centrales por el cual la gente lo ha votado, como por ejemplo la pelea contra la inflación o arreglar la macroeconomía de nuestro país. Ya la agenda de salir del cepo, de dolarizar, de prender fuego el Banco Central, etcétera, son cuestiones que están descartadas. Todo lo contrario, la inflación continúa, la brecha cambiaria sigue, y la respuesta que da el poder a eso, que da el gobierno a todos esos cuestionamientos y críticas que se le hace, no difiere mucho de lo que ocurría en los años del peronismo o del kirchnerismo. De hecho, son bastante similares lo que dijo Adorni, por ejemplo, minimizando la subida del dólar en las últimas horas de esta semana. Está bastante calcado de los argumentos que daba el kirchnerismo cuando se le preguntaba por este desbalance entre el dólar oficial y el blue. A su vez, Toto Caputo tuvo que salir a frenar este jueves el dólar con intervención estatal. Por lo tanto, aquellos principios que supuestamente guiaban y era lo único que condicionaba a Javier Milei, que eran las leyes del mercado, se van desgranando uno por uno cuando pisa tarifas, aumento de tarifas, cuando no puede salir del cepo, cuando tiene que intervenir para parar la suba del dólar o la suba de las prepagas. En fin, se va dando cuenta Javier Milei que más allá de la teoría está la práctica, están los actores de poder económico, están las capacidades o los déficits en los problemas de la administración y de cómo comprender cómo se maneja un país real. Lo cierto es que allí no ha habido mucha diferencia entre lo que esa pelea
ideológica que encarnaba Cristina, donde había que ir contra Clarín o contra el juez Griesa, y se hacían campañas en contra de los fondos buitres, cuando en verdad la gente lo que buscaba era un bienestar, que pueda ganar más sin que la política la moleste demasiado. Y acá lo de Javier Milei, bueno, es algo bastante parecido. No está Griesa, no están los fondos buitres, pero sí está el comunismo, está la izquierda, están las peleas en el campo internacional, en fin. Bastante similares algunos de los gestos que está haciendo este presidente respecto al kirchnerismo. En el gobierno provincial, Maximiliano Puyaro, que es un aliado que quiere acompañar al presidente Milei, lo ha dicho públicamente en varias oportunidades, que está de acuerdo con algunos de los principios que plantea el presidente, tuvo un gesto bastante interesante en lo que significa la construcción política, porque recordemos que Maximiliano Puyaro forma parte del grupo de Martín Lustó, el senador de Evolución, así como se llama este sector del radicalismo, que incluye allí a Emiliano Jacobiti, que es diputado nacional, es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Y en esto Puyaro lo que dijo, no lo dijo él, sino que mandó a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, lo dijo también Felipe Michli, y es que le gustaría que Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que gobierna en la provincia, se amplíe un poco más incorporando a La Libertad Avanza. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque está buscando Maximiliano Puyaro realmente incorporar a La Libertad Avanza, o lo que pretende es neutralizar de alguna manera el crecimiento del partido de Milei en la provincia de Santa Fe. Esa podría ser una lectura. Pero también la otra significaría que lo que busca hacer es tratar de dejarle poco margen a los libertarios en esta construcción que está haciendo a nivel territorial para poder lograr un crecimiento orgánico y un crecimiento político, porque le genera fricciones hacia adentro de la misma Libertad Avanza. Un gobierno nacional que todavía no ocupó los principales cargos, muchos de ellos muy importantes, administrativos, para el funcionamiento de oficinas centrales del gobierno nacional, ha dejado a muchos libertarios diciendo, bueno, a ver, ¿de qué forma nosotros en la provincia de Santa Fe vamos a poder hacer política? Eso es algo que creo que se le pasó a Puyaro, que es un estratega muy inteligente para diseñar o para poner en el debate a los libertarios locales. Habrá que ver qué pasa con el socialismo, que es un aliado también muy importante y que está reñido, por supuesto, con el discurso de Javier Milei. Habrá que ver de qué forma los socialistas se hacen los desentendidos de esta propuesta de Puyaro, siendo que, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, el Partido Socialista maneja en la realidad gran parte del gabinete de Maximiliano Puyaro, y vamos a ver allí, cuando hagamos este análisis, cuáles son los funcionarios, segundas líneas, que ya vienen con 12 años de gestión encima, cuando gobernaban esta provincia, y que hoy le dan el soporte ese del saber hacer a Maximiliano Puyaro, ocupando segundas y terceras líneas, pero teniendo en la realidad un trabajo mucho más importante en cada una de las áreas. El otro tema que se metió allí en la discusión entre los libertarios y el gobierno nacional
Es un rumor que circuló fuerte estos últimos días, donde Karina Milei y Lule Menem, uno de los armadores principales de la hermana presidencial, están agitando la incorporación de Nicolás Mayoraz a la Corte Suprema de Santa Fe. Sabemos que Maximiliano Puyaro tiene un interés muy especial en la renovación de al menos 4 de sus 6 miembros que tiene el máximo tribunal provincial, y uno de los nombres para llegar al máximo tribunal, los libertarios impulsan a Nicolás Mayoraz. Esto, claro, que generó mucho ruido en la arena política. ¿Qué dicen los libertarios? Bueno, no sabemos si Nicolás Mayoraz va a ser o no uno de los candidatos a ocupar un asiento en la Corte Suprema. Lo que sí sabemos, dicen desde La Libertad Avanza, es que Puyaro, si quiere avanzar en la renovación de la Corte Suprema, si quiere avanzar en la reforma constitucional, lo que tiene que hacer es sentarse a charlar, a discutir con La Libertad Avanza. Libertad Avanza que en lo provincial, y esto fue por la propia lógica que se dio el armado de Javier Milei, no tiene un bloque homogéneo en la legislatura, sino que hay algunos libertarios repartidos en distintos bloques. Qué sé yo, Amalia Granata, por ejemplo, tiene a la presidenta del Partido Libertario, que no es lo mismo que el partido de La Libertad Avanza que impulsa a Karina Milei. Lo cierto es que, bueno, hay allí una advertencia de parte de los libertarios diciendo o pidiéndole, reclamándole al gobernador: che, siéntennos, nos tenemos que sentar en la discusión política institucional que pretende llevar adelante en la provincia. El otro tema también que está en el radar de Puyaro es la cuestión previsional. Hemos hablado con algunos, lo tuvimos en 52 minutos a Jorge Boazo, quien nos dio un detalle del déficit que maneja la Caja Previsional de Santa Fe. Es realmente una cuestión muy preocupante, porque requiere de presupuesto, de rentas generales todos los meses para poder hacer frente a la cuestión previsional. Y algunos especialistas explicaron por qué tiene ese déficit, arrastra ese déficit de hace tantos años la Caja Previsional. Por un lado, una cuestión histórica. En los 90 hay 2 hechos que impactan en lo que son los jubilados y de la forma en que aportan los jubilados a la provincia de Santa Fe. El primer hecho es el traspaso que hace Carlos Menem de la educación a las provincias. En esos años pasan la educación que estaba en manos del gobierno federal, la educación primaria y secundaria, es delegada, es transferida a las provincias. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la provincia tiene que empezar a hacerse cargo de las jubilaciones que pagaba el Estado Nacional, empezar a pagarla con la caja provincial. Eso es uno de los factores históricos. El otro factor histórico es la terciarización de vialidad, que es una decisión que hace muchos años viene teniendo la provincia de Santa Fe, los distintos gobiernos de la provincia de Santa Fe, donde las obras de vialidad son hechas por empresas privadas que van a licitación, cuando antes las oficinas de vialidad en todas las provincias y en el Estado Nacional eran estructuras muy importantes de trabajadores, bueno, que dejan de aportar a esa caja previsional. Lo mismo sucede con el Banco de la provincia de Santa Fe. Ese banco estatal deja, cuando se privatiza, dejan de aportar esa cuota a Santa Fe y por lo tanto la cantidad de trabajadores públicos que tienen que ir sosteniendo de forma solidaria las jubilaciones se va achicando cada vez más. Pero hay otro problema, que esto sí tiene que ver con la provincia, porque cuando se discute, en la época del gobernador peronista Jorge Obeid, cuando se discute la actual ley previsional,
Santa Fe incorpora una compensación que no lo tiene en otras provincias y tampoco existe a nivel nacional, que es la compensación de excesos de servicio por faltante de edad. ¿Esto qué significa? Que si uno no tiene la edad límite para poder jubilarse, pero sí estuvo cumpliendo servicios durante tanta cantidad de años, se puede jubilar de forma anticipada, y eso es una de las razones que alimentó el déficit y hoy se están revisando. Lo cierto es que esto que les digo lo hablamos con algunos exfuncionarios del peronismo que coinciden en el diagnóstico que hace el gobernador Puyaro, y por lo tanto allí nos dan algunas señales de que habría un acompañamiento en este tema de parte del peronismo provincial. Tenemos dos entrevistas muy interesantes, una con el intendente de San Lorenzo, Leo Raimundo, y la otra con el concejal Agapito Blanco. Señores, bienvenidos a 52 Minutos.